En Norteamérica, el espionaje soviético realizó la mayor proeza de su historia. Logró situar a Klaus Fuchs y a otra docena de científicos en Los Álamos, el laboratorio del Proyecto Manhattan, en el que se fabricó la primera bomba atómica. Sus mensajes llegaban directamente al despacho de Stalin, y este, con su habitual desconfianza, prohibió que salieran del Kremlin. Allí los estudiaba el jefe del proyecto nuclear soviético, Igor Kurchatov, quien escribió en uno de sus informes: los materiales obtenidos por los servicios secretos tienen un valor inmenso, incalculable, para nuestro gobierno y nuestra ciencia. Universalización de la cultura. Cuando los bolcheviques llegaron al poder, 3/4 partes de la población era analfabeta, y la mayoría de los niños campesinos no recibían educación alguna por no tener acceso a las escuelas parroquiales donde se impartía la enseñanza primaria. El nuevo régimen abrió rápidamente millares de escuelas en locales improvisados y multiplicó en cursos intensivos el número de maestros. A la vez, se puso en marcha la campaña de alfabetización de adultos, una acción masiva y persistente que alcanzó su objetivo en pocos años. Pero los planes de Stalin no podían llevarse a cabo con un bajo nivel de instrucción. Saber leer y escribir era un bagaje insuficiente para elevar el nivel de la agricultura, la industria y la defensa, ya que tanto los obreros y campesinos como los soldados debían aprender a manejar máquinas complejas. La cultura es el oxígeno sin el que no podemos dar un paso adelante, dijo Stalin en una reunión del partido. Se generalizó la educación preescolar bien orientada, equiparable a la de los países desarrollados. Aparecieron en todo el territorio infinidad de jardines de infancia que acogían incluso a los niños de las más remotas aldeas. Simultáneamente se implementó la escolaridad obligatoria como base de todo el sistema educativo. De sus resultados dependía el éxito en la enseñanza secundaria, a la que tenían acceso todos los estudiantes sin exclusión alguna. En cuanto a universidades, el esfuerzo fue enorme. Antes de la Revolución, únicamente las 16 ciudades más importantes de Rusia tenían establecimientos de enseñanza superior. En los extensos dominios de Asia Central, por ejemplo, no había ninguno. 20 años después, en vísperas de la guerra, existían en casi 1 millar de poblaciones, entre ellas 50 de las repúblicas asiáticas. El primero se abrió en Tashkent en 1929. Hoy su sede la ocupa el Instituto de Economía de Uzbekistán. La enseñanza era gratuita en todos sus niveles y las universidades estaban repletas de estudiantes. También se potenció al máximo la formación profesional, dada la creciente demanda de obreros especializados. Las granjas colectivas y las empresas importantes contaban con escuelas técnicas, en las que obreros y campesinos seguían cursos de perfeccionamiento o aprendían un nuevo oficio.
Incluso los penados que trabajaban de sol a sol en las grandes obras de construcción asistían a cursos nocturnos en los propios campamentos. Con sus constantes llamadas a la superación personal y al esfuerzo colectivo para alcanzar el radiante porvenir, Stalin contagió a la gran masa de la población su propia ansia de saber. En su tiempo, todo el mundo estudiaba, desde los niños a los ancianos. Pero la formación por el estudio se quedaba corta y el pueblo adquirió mayor cultura por otros medios. Millones de personas descubrieron la literatura, el teatro, la ópera, el ballet, la música clásica, la pintura. Se abrieron infinidad de bibliotecas y se despertó una gran pasión por la lectura. En los últimos años de Stalin, la producción editorial en la Unión Soviética llegó a ser la más alta del mundo. Asimismo, el teatro, considerado como un instrumento inmediato e irreemplazable para la difusión de la cultura y, por tanto, impulsado por el gobierno, se expandió rápidamente. Frente a los 200 teatros existentes al final del zarismo, se construyeron o acondicionaron más de 6.000 salas en un solo año. A falta de suficientes actores profesionales, actuaban en ella grupos teatrales que se crearon a millares en todo el país y embelesaban a los vecinos. Así nació la afición del pueblo entero al teatro, un considerable avance en el proceso educativo. Stalin era un gran melómano y la música ocupó un lugar preferente en sus planes culturales. Por lo pronto fue incluida de modo obligatorio como una materia más en las enseñanzas básica y secundaria. Se abrieron conservatorios en las principales ciudades y escuelas de música en todas partes, hasta en las aldeas. En pleno proceso de industrialización, que consumía prácticamente todos los recursos del país, Stalin construyó nada menos que 34 espléndidos teatros de ópera y ballet. Generalmente, los espectáculos se transmitían en directo y la radio, además, emitía música excelente a todas horas. Al cabo de unos años, la mayoría del pueblo entendía de música clásica y se había aficionado a ella. En 1927, Prokofiev, de gira por el país, lo confirmó. Dos fenómenos me han sorprendido: la intensa actividad musical y el enorme interés que se observa en el rostro de los nuevos melómanos que invaden las salas de concierto. Respecto al ballet, Stalin no solo quiso preservarlo, sino que consiguió, a fuerza de disciplina, que fuera el mejor del mundo. Se abrieron escuelas en medio centenar de ciudades, las que contaban con teatros idóneos para la danza, y los niños admitidos en ellas eran, y siguen, sometidos a un régimen salvaje en busca de la más absoluta perfección. 6 horas diarias de baile y gimnasia a lo largo de 8 años. Asimismo, se fomentó el folclore en todas las regiones del país. En 1936 abrió sus puertas el Teatro de Arte Folclórico, de donde surgió, un año después, la primera compañía soviética de baile popular creada por el célebre Igor Moiseyev y ampliamente conocida en todo el mundo. Por otra parte, con objeto de despertar el interés por las bellas artes, se abrieron innumerables museos en todo el territorio.
Se ha dicho que Stalin fue un déspota con aptitudes artísticas poco comunes y que contemplaba el arte como una actividad básica, esencial, no marginal, del ser humano. De ahí que se propusiera educar estéticamente al pueblo, cosa que hizo sobre todo a través de la pintura y de la escultura. Máximas expresiones como intérpretes del llamado realismo socialista del espíritu de la época. Stalin fue un tirano sanguinario, por supuesto. Bueno, en eso por supuesto que yo no estoy de acuerdo. Sigamos. Pero también fue un déspota ilustrado. En eso sí estoy de acuerdo. Un rey filósofo dotado de gran talento, de una capacidad de trabajo sobrehumana y de un tesón inigualable. Austero, sin apego alguno a los bienes materiales. Acá quería comentar que es una característica muy común en los grandes revolucionarios comunistas, a pesar de que los liberales nos acusan de querer sacarles por envidia sus posesiones materiales. Los grandes dirigentes comunistas de toda la historia, Stalin, Mao, Lenin, Marx, Engels, eran personas, bueno, Che Guevara también, ¿no? Y tantos otros, Ho Chi Minh, eran personas que no tenían absolutamente ningún interés en las cuestiones materiales. Fue además un fervoroso patriota, pues tuvo como principal objetivo la defensa y el engrandecimiento del Estado. En eso también coinciden prácticamente la totalidad de grandes dirigentes marxistas. Fue asimismo un hombre fáustico, ávido de conocimientos, inquieto, apasionado, siempre dispuesto a emprender cosas en busca constante de nuevas experiencias, incapaz de detenerse y de darse por satisfecho de sus logros. El poder absoluto, la excepcionalidad del tiempo histórico y su férrea voluntad le permitieron hacer realidad la mayor parte de sus sueños. Por su obra irrepetible, tanto en su país como en el ámbito internacional, Stalin es considerado, de modo prácticamente unánime, como el mayor genio político del siglo XX y merece figurar entre los grandes de todos los tiempos. Él mismo era consciente de su grandeza. Durante la guerra, cuando la victoria estaba cerca, dijo a Molotov: «Ya sé que después de mi muerte se echarán montones de basura sobre mi tumba, pero el viento de la historia los barrerá inexorablemente». Khrushchev fue el primero en echar paladas de inmundicia sobre Stalin. En el 20 Congreso del Partido, 1956, no se limitó a denunciar sus crímenes, en los que él mismo había participado como virrey de Ucrania durante las purgas, sino que se propuso destruir su imagen mítica con una sarta de imposturas sobre su ignorancia, su cobardía, sus errores, sus carencias como líder. Fue el inicio de una campaña obsesiva, secundada por arribistas de toda la Haya, que traslucía el miedo, el odio y la envidia de tantos años y que se convirtió en un boomerang para su autor. 4 décadas después, la caída de la Unión Soviética, la pérdida del imperio, el salvaje saqueo de la riqueza del país por los cómplices de Yeltsin, la anarquía, la miseria hicieron que el pueblo volviese los ojos a Stalin, cuya popularidad crece como la espuma. Slava Stalin. Lo prueba el éxito de los numerosos libros que se vienen publicando sobre él. Por citar solo uno de ellos, en 2002 apareció Generalísimo, cuyo autor, Vladimir Karpov, pasó 5 años en los campos, condenado
a trabajos forzados por criticar a Stalin y que ahora le ensalza y aconseja a Putin que sea tan implacable como él si quiere eliminar la corrupción y el desorden. Por aquel tiempo, el Centro de Estudios Internacionales ISOMAR realizó una encuesta en 40 regiones de Rusia sobre el papel de Stalin en la historia del país. El 77% de los encuestados lo consideraron positivo, el 15% no se pronunciaron y solo un 8% lo juzgaron negativo. En 2008, una emisora de televisión organizó otra encuesta sobre la figura más importante de la historia de Rusia. Ante la avalancha de respuestas a favor de Stalin, se amañaron los resultados para que saliera en tercer lugar tras Alexander Nevsky, un guerrero santo del siglo XIII, y Piotr Stolypin, político reformista, primer ministro del último zar, muerto en atentado en 1911, a quien los propios rusos apenas conocen. Algo así como si en España eligiéramos como principales protagonistas de nuestra historia a don Pelayo y a José Canalejas, asesinado, por cierto, unos meses después que Stolypin. El año siguiente, con motivo del 130 aniversario del nacimiento de Stalin, se le rindió un homenaje asombroso. La estación de metro Krúpskaya en Moscú, dedicada a la batalla del mismo nombre, julio de 1943, reabrió una de las entradas que llevaba años cerrada por obras de restauración. En el amplio y bello vestíbulo, completamente renovado, aparece en el friso, sobre las columnas, en grandes letras doradas, un verso del antiguo himno soviético. Stalin nos educó en la lealtad al pueblo, nos alentó a trabajar y a ser heroicos. En 2010 se expuso en la pequeña iglesia de San Nicolás, a 2 pasos del Kremlin, un ícono de gran tamaño en el que figura Stalin de cuerpo entero, con capote militar y botas altas, en compañía de una monja ciega muy venerada en vida por su don de profecía y canonizada por la Iglesia Ortodoxa poco después de su muerte, Santa Matrona Nikonova. Según la leyenda, en octubre de 1941, cuando los alemanes se encontraban a las puertas de Moscú y se había decretado el estado de excepción, Stalin fue a ver a la monja y ésta le aconsejó que permaneciese en la capital. El gobierno y el cuerpo diplomático habían sido evacuados y vaticinó la victoria. El gallo rojo derrotará al gallo negro. El mismo año apareció la compilación Stalin se ríe, título ciertamente afortunado. Su autor, Nikolai Khokhlov, participó en la Segunda Guerra Mundial como oficial de los servicios de inteligencia de la Armada y continuó su carrera en los órganos hasta su jubilación. Dirigente del Club de Veteranos de la KGB y de la Asociación de Veteranos de la Flota Rusa, murió en Sochi, Mar Negro, donde residía, el mismo año 2010, meses después de la publicación de su libro y de cumplir 90 años. En la obra se recogen un centenar largo de anécdotas bien documentadas en la que Stalin muestra su sentido del humor, tantas veces siniestro. 2 años después de su primera edición, el libro sigue teniendo enorme éxito. Rara es la librería de Moscú que no tiene varios ejemplares a la venta.